Pues gracias a Dios, seguimos con nuestra serie de estudios de Primera de Pedro. Y como vamos a dedicar hoy a esta porción, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 20. Vamos a iniciar dando lectura a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hagamos una pequeña oración para que el Señor nos ayude. Padre, gracias, Señor, porque nos has permitido hoy leer tu palabra, levantar oraciones a ti, cantarte, Señor. Ahora estamos abriendo tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que nos ayudes a estar aquí atentos. Quita de nosotros preocupaciones en este momento, Señor. Ayúdanos a disfrutar de este pedazo de cielo que nos das, Señor. Te pido que cada uno de mis hermanos puedan estar aquí atentos, Padre, y a mí, Señor, dame fuerzas para esta hora, Padre. Te lo ruego, Señor, dame claridad en la exposición y que tu palabra sea la que nos santifique. Y te ruego, Padre, si es tu voluntad, que traiga nueva vida a aquellos que aún no te conocen de una manera personal, Padre. Gracias, y te pido todo esto por los méritos de nuestro bendito Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Amén. Gracias a Dios. He titulado este mensaje Sufriendo bajo la voluntad de Dios. Y vemos claramente tres puntos en estos tres versos. En primer lugar, vamos a ver el mandato. Los criados se deben de sujetar a sus amos. Eso lo vemos en el versículo 18. Vamos a ver en segundo lugar cómo el apóstol Pedro hace una extensión de este mandato a todo sufrimiento bajo la voluntad de Dios. Eso lo vemos en el versículo 19 y una parte del 20. Es decir, el punto 2 será la extensión del mandato. Y como punto 3, vamos a ver que al final de nuestros sufrimientos es cuando obtendremos la verdadera gracia. Eso lo vemos en la segunda parte del versículo 20. Entonces empecemos por el primer punto, el mandato. Los criados se deben de sujetar a sus amos. Leamos de nuevo 1 de Pedro 2, 18. Dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Aquí, como vemos, mis hermanos, en este texto, Pedro sigue la misma idea que nos presentó el domingo anterior, que debemos de sujetarnos a aquellos que estén como nuestras autoridades. Dice nuestro texto: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Estad sujetos. Aquí la palabra sujetos es la misma que se usó en el pasaje anterior, cuando Pedro nos exhortó a someternos a toda institución humana. O sea, la palabra sujetos y someternos en el griego es la misma, que es hipotazo. Y si recordamos, vimos que es una expresión militar, que significa literalmente un soldado bajo la autoridad de un comandante. Entonces, de tal manera que una persona que se somete, obedece. O sea, someterse, sujetarse y obedecer son sinónimos. ¿Sí? Una persona que no se somete es una persona que es rebelde, es una persona que es desobediente. ¿Sí? Entonces, aquí Pedro está pasando de la esfera del gobierno a la esfera de la sociedad, de someternos de las autoridades terrenales a sujetarnos a los amos terrenales. Aquí, mis hermanos, la palabra criados que usa Pedro se refiere a siervos domésticos o a esclavos domésticos. En el primer siglo, la esclavitud era muy diferente a la esclavitud que conocemos de la Europa de los siglos XVI al siglo XIX. Muy diferente. En ese entonces tenía que ver mucho con el color de la piel. O sea, en estos siglos, me refiero a los siglos recientes, las personas de África eran realmente tratados como animales. Eran encadenados, amordazados, torturados, golpeados, o sea, hasta la muerte. Pero en el primer siglo, que es el contexto donde el apóstol Pedro nos está escribiendo, era muy, muy diferente. O sea, la motivación de la esclavitud no era racial, sino era política y era económica en el primer siglo. O sea, las personas se convertían en esclavos al ser capturados en una guerra
o al nacer en una familia de esclavos. Es como se convertían en esclavos. Incluso aquellos que estaban en una dificultad económica se podían vender a sí mismos como esclavos. Y después podía alguien comprar su libertad. Muchos esclavos vivían mal, particularmente aquellos que trabajaban en las minas. Pero muchos otros, vean ustedes, como esclavos servían como médicos, como maestros, como administradores, como músicos, como artesanos. Incluso un esclavo podía ser dueño de otros esclavos. Entonces era como este sistema económico, como hoy sería el sistema laboral, de alguna manera, para que lo podamos ver. O sea, en los tiempos de Cristo, gran parte de la población era esclava. O sea, en esta Roma civilizada, el número de esclavos en la Roma civilizada era mayor que el número de las personas que eran libres. Pero si bien la esclavitud en ese tiempo no era tan desalmada como lo llegó a ser en la Europa medieval, o sea, no era tan desalmada, la relación sí era de esclavo y amo. Era la relación que había entre ellos. Dice Pedro: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Aquí la palabra para amo es en el griego déspotes, donde se deriva nuestra palabra déspota, de ahí. O sea, esta palabra se usaba para el dueño de esclavos, para el amo de la casa. O sea, los esclavos en este mundo grecorromano estaban bajo el control de sus amos. O sea, su existencia, o sea, el vivir de ellos no eran independientes. Ellos eran, ahora sí que tenían un amo, aquel que los había comprado o como hayan llegado a ese estado de esclavitud. Y podían sufrir maltratos brutales a manos de sus dueños. Los niños que nacían de padres esclavos automáticamente eran esclavos del amo, ¿sí? O sea, no tenían ningún derecho los padres sobre el hijo, sino que pasaban a ser propiedad de ¿quién? Del amo, ¿sí? Entonces, estos esclavos no tenían derechos legales. Los amos podían golpearlos, marcarlos, abusar de ellos físicamente, incluso sexualmente. Por eso es que Pedro nos dice lo siguiente. Leamos de nuevo 1 de Pedro 2:18. Dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Vean lo que dice: no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Aquí la palabra usada para difíciles es escolios, y quiere decir torcidos, malvados, perversos, sin escrúpulos. O sea, aquí Pedro con la definición nos está dando una idea del trato que sufrían estos esclavos a manos de sus amos. O sea, el amo le podía propinar golpizas injustas a su esclavo. Y el mandato de Pedro es para los esclavos domésticos cristianos. Para los cristianos. Y les dice: sométete a tu amo. No importa si es bueno o si es perverso. El mandato es: sométete. ¿Sí? El domingo pasado Pedro nos exhortó a someternos a ¿quiénes? A las autoridades impuestas por Dios. Vimos que eran las autoridades que Dios había impuesto. En este caso, la esclavitud romana no fue instituida por Dios. Tengamos eso claro. O sea, eso no lo instituye Dios. Algunos critican a los apóstoles por no haber luchado contra lo injusto de la esclavitud. Incluso dicen que al haber dejado mandatos, alentaban la esclavitud. Pero también, ¿qué aprendimos, mis hermanos, el domingo pasado? Que la iglesia no está llamada a hacer marchas ni revueltas. O sea, no estaba llamada a levantarse de ninguna forma en armas o algo así contra la esclavitud. Esa no es la función de la iglesia. Pero tampoco la alienta. Pero sí da instrucciones a los cristianos de cómo comportarse. O sea, en este caso, a los que son esclavos cristianos, el cómo comportarse, lo que están haciendo los apóstoles. Es que mira, piensa, mi hermano, estamos viviendo en un siglo que la Biblia describe como malo. Dice el presente siglo malo. Este presente siglo malo durará hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia nos habla de un siglo venidero, un siglo en el que ya no habrá llanto ni dolor. Pero este presente siglo lo define como malo. ¿Por qué? Porque aquí hay muerte, hay dolor, hay injusticia, hay pecado. O sea, la iglesia no está llamada a luchar contra todas las injusticias, imagínense, ¿verdad? Pero ¿a qué nos instruyen como cristianos? A cómo comportarnos ante tales situaciones. Que ese es el punto del apóstol Pedro. Está tan lleno de pecado este siglo malo, que incluso el pecado, como vimos, mora ¿dónde? En nosotros mismos. Por eso se nos exhorta a guerrear, a luchar contra los deseos carnales que batallan en nuestra alma. Entonces aquí el mandato es que
debemos de obedecer a pesar de las injusticias. Ese es el mandato. Y también aplica lo que aprendimos el domingo anterior. Si se nos instruye, o si el amo le pedía algo al esclavo que iba en contra de la voluntad de Dios, el esclavo desobedecía, aunque eso le costara la vida. Muchas veces le costaba la vida. Por ejemplo, un amo le puede decir a un esclavo cristiano que golpeara a otro esclavo. Él ahí que tenía que negarse a hacerlo. Y muchas veces él era golpeado a tal punto que perdía la vida. Pero estos principios siguen aplicando, ¿sí, mis hermanos? Pero vean, ¿cuál es la instrucción del apóstol? Debemos obedecer a pesar de las injusticias. Y aquí quiero que veamos, mis hermanos, verdaderamente espero que veamos la sabiduría de Dios. Mira, la evidencia de que no somos de este mundo es que obedecemos a las autoridades de este mundo. ¿Sí me explico? O sea, ve la sabiduría de Dios. ¿Cómo damos evidencia de que somos extranjeros y peregrinos? ¿Cómo damos evidencia de que vamos de paso? ¿Cómo damos evidencia de que mi ciudadanía es celestial? ¿Cómo doy evidencia de que mi rey es Jesucristo? La evidencia es de que me someto a los que estén como mi autoridad, independientemente de si son buenos o si son malos. ¿Sí lo vemos? ¿Quién puede someterse de corazón ante a un superior injusto? Solamente el Hijo de Dios. Porque lo hace como obedeciendo ¿a quién? Al Señor. Porque ¿a quién se está sometiendo en última instancia? A Dios. O sea, el cristiano obedece a Dios porque teme a Dios, porque ama a Dios, porque sabe que su Dios es un Dios que es soberano, un Dios que está en control de absolutamente todas las cosas. Porque el cristiano no quiere que por su desobediencia pecaminosa, el nombre de Dios sea blasfemado. Vamos a 1 Timoteo 6:1, mis hermanos. 1 Timoteo 6:1. Dice la palabra de Dios: todos los que están bajo el yugo de esclavitud, dice, tengan a sus amos por dignos de todo honor. Y tenerlos por dignos de todo honor es obedecerlos en lo que le pidan. Y dice, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. O sea, el cristiano obedece a sus superiores de este mundo porque sabe que es un verdadero extranjero y peregrino. Piensa eso. O sea, obedecemos y nuestra mejor obediencia, mis hermanos, se va a dar cuando verdaderamente tengamos nuestra mirada, puesta en nuestro galardón, en nuestra herencia. Entre más conciencia tengamos que vamos de paso, más obedeceremos aún estas cosas que nos pueden parecer chocantes. O sea, obedecemos porque sabemos que nosotros, como dice Pedro, en 2 de Pedro 3:13, porque nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. O sea, nosotros obedecemos porque tenemos una esperanza que es viva y que es ciertísima. ¿Cuál, mis hermanos? De que nos encontraremos con el Señor Jesucristo al final de todos nuestros sufrimientos en esta tierra. Esa es la razón, mis hermanos. ¿Qué otra razón más? Y a mí me da mucha esperanza este texto, Apocalipsis 21:4, que dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Dios personalmente nos va a enjugar las lágrimas. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese tiempo vendrá, y es ciertísimo, mis hermanos. Pero mientras tanto, Dios, aquí nos manda Dios, en este caso por medio del apóstol Pedro, a obedecer a los que están en autoridad sobre nosotros. Y quiero repetir algo que mencioné el domingo pasado, pero Dios me puso enfatizarlo nuevamente en este domingo, porque estamos hablando de obedecer nuevamente. Recordemos, el cristiano puede obedecer porque ha sido libertado del pecado. El cristiano, porque es libre, es que puede obedecer. Y de nuevo, ve la sabiduría de Dios. Porque eres libre, puedes sujetarse. ¿Sí lo ves? Porque eres libre, te puedes someter a la autoridad, aunque sea injusta. Porque eres libre. Hay que entender de qué nos libertó nuestro Señor Jesucristo. ¿Nos libertó de qué? De la esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. ¿Cómo se ve que yo ya no soy un esclavo del pecado? O sea, porque soy obediente. Esa es la sabiduría, mis hermanos, de Dios. O sea, en verdad, ese es nuestro bendito evangelio. Dice Romanos 6:6 en la versión de las Américas, te lo leo. Sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Pero recordemos, el hecho de que yo sea, que haya sido liberado del pecado, no es para que haga lo que se me venga en gana. Esa no es la libertad. Esa no es la libertad que nos enseña la Biblia. Si fui libertado del pecado, pasé a ser esclavo de mi Señor Jesucristo. Te sigo leyendo Romanos 6, 17 al 18 en la versión de las Américas. Dice: pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, eras esclavo del pecado. Ciertamente el pecado sigue morando en nosotros, como vimos el domingo pasado, pero ya no nos esclaviza, ya no nuestro amo. Podemos decirle no. ¿Por qué? Por la obra que Cristo ha hecho en mi vida. Dice: gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, os hiciste obedientes. ¿Ven el contraste? Eras esclavo, por eso eres obediente. Dice: os hiciste obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Dice Romanos 6, 18: y habiendo sido libertados del pecado, dice, os habéis hecho siervos de la justicia. La palabra siervo es doulos, es esclavo. O sea, fui libertado del pecado, pero ahora soy esclavo de la justicia. Y la justicia tiene un nombre y se llama Jesucristo. Amén. O sea, mi verdadera libertad es ser esclavo de Cristo. Es que sí quiero que lo entiendas, mi hermano. Yo sé que se dan ahí pláticas, debates. Oye, pero entonces el libre albedrío, o sea, son pláticas humanistas y fuera de la Biblia. ¿Sí? La Biblia nos enseña que nacimos muertos en delitos y en pecados. Estamos esclavizados por el pecado. No queremos hacer lo bueno, ni podemos hacer lo bueno. Hasta que llega nuestro Señor Jesucristo, hace su bendita obra en nosotros, nos hace nacer de nuevo y nos libera del pecado. ¿Pero qué hizo? Ahora eres mío, te compré. ¿Quién nos compró? Cristo, con su sangre. Eres mío. Él fue al mercado de esclavos. Ahí estabas en el mercado de esclavos. Y Cristo dijo: yo pago por su libertad. ¿Y cuál es el precio? Tu vida. Y dijo Cristo: yo la doy por él. ¿Y para qué dio su vida? ¿Para qué lo libertó? Para dejarlo allí tras las rejas, para sacarlo de ahí. Y para que ahora pueda obedecer a su Señor Jesucristo. La verdadera libertad es la perfecta obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Él dijo en Juan 8:36: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A eso se refería. Un verdadero extranjero y peregrino, mi hermano, es verdaderamente libre porque puede obedecer a su Señor Jesucristo. Así que cuando confrontes a un hermano que ande ahí en pecado y le confrontes y te diga: tranquilo, soy libre, explícale lo que quiere decir la libertad. Si tiene el Espíritu Santo, la va a entender. Y si no, compártele de nuevo el Evangelio, porque quizás no ha nacido de nuevo. Amén. O sea, la libertad no es un permiso para pecar. Repito esto y cierro. La libertad es la capacidad que Dios nos dio, que Dios nos regresó para poder amar y obedecer a Dios. Amén. Ahora, gracias a Dios, mis hermanos, que la esclavitud de nuestros tiempos ya fue abolida. Pero para nosotros este mandato implica obedecer a nuestros jefes. Para nosotros, a todos aquellos que estén en una posición de autoridad, nos traten bien o nos traten mal. Si tu jefe te trata mal, tu jefe, y no me refiero a que te agarre a golpes, porque sé que eso ya no pasa, pero si hay maltratos verbales o de algún otro tipo, si lo hace, a pesar de que estás haciendo bien tu trabajo, tú lo debes de honrar a tu jefe. Debes orar por tu jefe. Debes ser puntual en tu trabajo. Debes cuidar el negocio de tu jefe. O sea, debes trabajar bien, independientemente de si tu jefe es bueno o es
¿Por qué? Porque lo haces sabiendo que al obedecer al superior, estás obedeciendo a quién finalmente. A Dios, a Dios. Colosenses 3:22 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y ve, la intención del corazón es importante. No dices, mi jefe no me quiere, voy a trabajar bien para que me quiera. No. ¿Qué dice? No como los que quieren agradar a los hombres, ¿no? ¿Por qué lo voy a obedecer? Porque yo amo a mi Señor Jesucristo. Amén. Y Él es un Dios soberano. A Él no se le escapa que tenga yo a este jefe insoportable. A Él no se le escapó. Y como veremos más adelante, si lo permites, con un gran propósito en nuestras vidas. Lo veremos más adelante en este mismo mensaje. Y también aplica, mi hermano, si un funcionario público te trata mal en cualquier trámite, o sea, si te trata de manera déspota, que los hay, tú lo debes de tratar ¿cómo? Con respeto. Tú lo tienes que tratar con respeto, honrarlo. Si una doctora de una institución pública, la que sea, que es poco considerada con tu trato cuando llegues enfermo, porque eso pasa, aún ahí en medio del dolor, tú la tienes que tratar con respeto. Tienes que orar por ella. ¿Para qué? Para que si Dios quiere sea ganada por tu testimonio. ¿Por qué lo hacemos nosotros? Por la gloria de Dios. Sé que a veces da mucho coraje cuando eso nos pasa. A mí la verdad sí me da mucho coraje. Y muchas veces le quiero decir, cuando voy a un funcionario, oye, es tu trabajo, hazlo, ¿no? Yo sí pago impuestos, en verdad, créemelo, haz tú. Pero Dios no nos manda eso. ¿A qué nos manda? A honrarlo, tratarlo con respeto, orar por Él. Y lo podemos hacer porque somos verdaderamente libres. Lo hacemos para que el nombre de Dios no sea blasfemado. Es que nos observan ante cualquier cosita y mira, y esta ya anda el domingo cantando aleluya. Pero es que en verdad es increíble, yo lo veo. Al mínimo detalle ya te inventaron toda una historia. Lo he vivido y sé que tú también lo has vivido. El mundo nos observa, lo hemos estado aprendiendo. Pero lo hacemos nosotros, obedecemos con corazón sincero porque tememos a Dios. Un temor reverente que surge del amor por Dios. Amén. Mi hermano, te mencioné yo que la esclavitud romana no fue instituida por Dios. Y también mencioné que los apóstoles no alentaban esa esclavitud. Alguno quizás en este momento puede estar pensando en las leyes hebreas sobre la esclavitud. Entonces, antes de pasar al siguiente punto, no quise pasar eso de largo. Vamos a ver algo de esto, de las leyes hebreas para los esclavos del Antiguo Testamento. Mira, mi hermano, cuando tú estudias las leyes sobre los esclavos en el Antiguo Testamento, te vas a encontrar con que eran excepcionalmente bondadosas, buenas, en comparación con la de los países vecinos. O sea, a los dueños de esclavos se les ordenaba específicamente lo siguiente, te lo leo, Levítico 23:43. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Entonces, el freno al maltrato físico era que el temor de Dios. Claro que hemos aprendido que los israelitas, muchos de ellos no eran salvos. Había un Israel dentro de ¿qué? Del Israel. Entonces el Israel que no era salvo, él se abusaba y demás cosas. Y para esos abusos también había leyes, pero no es el punto. Pero finalmente el que sí había sido salvado dentro de los israelitas, el tratar con dureza lo frenaba un temor más grande, que era que el temor a Dios. Ahora mira, estos esclavos hebreos, estamos hablando de ese tipo de esclavitud, eran retenidos por sus amos durante 6 años y al 7º eran liberados. Y cuando eran liberados, el amo le proporcionaba todo lo necesario para que pudiera regresar y reintegrarse a la sociedad. Leamos Deuteronomio 15, del 12 al 15. Dice: si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubieres servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías.
Dice, le abastecerás liberalmente, esto es generosamente, de tus ovejas, de tu era, esto es de tus cultivos y de tu lagar, esto es de tu vino. O sea, tú le vas a dar liberalmente de todo lo tuyo, tus ovejas, tus granos, tus vinos. Vean, le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Ahora, mis hermanos, este es el punto que quiero que veamos. A los esclavos hebreos se les daba la opción de permanecer con su amo de forma permanente. ¿Por qué? Por amor. Sí, por amor. Leamos Deuteronomio 15, 16 y 17. Ve, si él te dijere, ¿quién? El esclavo. ¿Sí? No te dejaré, y vean la razón. Porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo. Entonces, si tomarás una lesna, esto es un punzón, orarás su oreja contra la puerta, es decir, el lóbulo de su oreja lo vas a perforar, ¿verdad? Su lóbulo, y será tu siervo, tu esclavo, para siempre. Así también harás a tu criada, tu esclava, para siempre. Entonces, mira, los esclavos, a ser cuidados por un amo bondadoso, al ser alimentados, al ser vestidos, al ser amados, ese es el punto. Con el tiempo, el esclavo llegaba a amar ¿a quién? A su amo. Y le decía, yo no me quiero ir, yo me quiero quedar de por vida contigo. Perfora mi oreja, ¿sí ves? Perfora mi oreja. Quiero llevar la marca de que soy tu esclavo. Quiero llevar la marca de que te amo. Quiero llevar la marca de que quiero estar contigo para siempre. Con esto en mente, no lo quites de tu mente. Muévete a Isaías 50, por favor. Con esto en mente, Isaías 50, versículo 4. Isaías 50, te voy a leer el versículo 4 al 6. Dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios. ¿Quién está hablando aquí? ¿O a quién se refería el profeta Isaías aquí? A nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mira, Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Y ve que dice el 5. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. ¿Sí ves? Dice Cristo, perforaste mi oído. ¿Por qué? Porque yo estoy dispuesto a amarte, a ser tu siervo por siempre. ¿Qué aprendimos en la mañana? Nuestro Señor Jesucristo, lo que está diciendo aquí. Jehová el Señor me abrió el oído. Y por eso, o sea, porque te estoy diciendo, yo quiero obedecerte en todo. ¿Qué dice? Yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de insultos, de injurias y de disputos, de escopitajos, mis hermanos. O sea, aquí Isaías, el profeta Isaías, tiene en mente Deuteronomio 15, 17. Es lo que él tiene en mente. Cuando el esclavo le dice a su amo, perfora mi oído. ¿Por qué? Porque quiero vivir para ti. Quiero ser tu esclavo para siempre. Quiero obedecerte en todo para siempre. ¿Por qué? Porque te amo. Porque te amo. O sea, Isaías tiene en mente Deuteronomio 15, 17. ¿Y a quién lo está aplicando, mis hermanos? A nuestro bendito siervo sufriente. ¿Qué es lo que encontramos aquí en estos textos? A nuestro bendito siervo sufriente. A nuestro Señor Jesucristo. Es como si Cristo le hubiera dicho al Padre, perfora mi oído. Te quiero obedecer en todo, eternamente, hasta la muerte. ¿Por qué? Porque te amo. Porque te amo. Ven, o sea, bueno, esa es la razón porque nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a ser insultado, escupido, latigado y crucificado. Por amor al Padre y por amor a ¿quién? A nosotros. Isaías fue escrito 700 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo.
Y 700 años después pasó exactamente lo que dijo el profeta Isaías. Vamos a Marcos 15, mis hermanos. Marcos 15, 19 y 20. Dice Marcos 15, 19 y 20. Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían las mismas palabras que dijo el profeta Isaías. Y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. Y después de haberse burlado de él, es lo que Isaías menciona como injurias. Le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarlo. Entonces, mis hermanos, algo que podemos aprender aquí es que la esclavitud hebrea era muy diferente a cualquier otro tipo de esclavitud. ¿Por qué? Porque apuntaba y tenía todo que ver con nuestro Señor Jesucristo. Así tenemos que ver la historia de la redención, mi hermano. Toda la historia del Antiguo Testamento, ¿a quién apuntaba? A nuestro Señor Jesucristo. Esa esclavitud fue única. ¿Por qué? Porque esos cumplimientos y esos tratos y todo esto, ¿en quién se verían cumplidos? En nuestro Señor Jesucristo. No sé, mi hermano, pero tenemos un evangelio tan rico, ¿verdad? O sea, ve aquí en Isaías y ve en Marcos al eterno Hijo de Dios tomando nuestra humanidad como un acto voluntario. Y escucha a Isaías nuevamente. Dice: Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. O sea, si alguien sufrió injustamente fue nuestro Señor Jesucristo. Él no cometió un solo pecado. ¿Por qué sufrió? Por el pecado de toda la humanidad, de los hombres a los que muchos de ellos Él venía a salvar. Yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que arrancaban mi barba. No escondí mi rostro de insultos ni de los escupitajos. O sea, el Hijo sabía cuál era el sufrimiento que Él enfrentaría. Él sabía que moriría a mano de quienes, de personas creadas por Él del polvo. O sea, Cristo podía fulminar a toda la legión de soldados romanos, a todos los que estaban en contra de Él. Pero Él se hizo obediente hasta la muerte. Se hizo pobre para que nosotros seamos ricos, mis hermanos. Todas las bendiciones espirituales ya son de nosotros. Él tomó el dolor para que nosotros podamos llegar a la gloria. O sea, todo lo amargo se lo tragó Él para que nosotros disfrutemos de la miel, mis hermanos. De la miel del Evangelio. Tomó forma de siervo para que nosotros seamos libres. Él quiso venir a dar su vida por ti. Por ti. Juan 10:18. Nadie me la quita, su vida, dice, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y vea lo que el apóstol Pedro nos va a decir más adelante. Vamos ahí. 1 de Pedro 2, 21, 25. Ve con esto en mente. ¿Qué nos va a decir a nosotros? Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Vamos a ver. Para sufrir por Cristo, mis hermanos. Para esto fuisteis llamados. Para sufrir por Cristo. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. El cual no hizo pecado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Vivir qué? En santidad. Ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Por qué me voy a someter al Padre en todo? Porque mi bendito Redentor se sometió al Padre en todo. Nuestro bendito Redentor estuvo dispuesto a sufrir injusticias. Santo, santo, santo. Todo insulto contra Él fue una gran injusticia. ¿Qué esperamos nosotros? Lo mismo. No, lo mismo.
Si vamos a ver una vida de santidad en un mundo lleno de pecado, ¿qué vamos a esperar de ese mundo hacia nosotros? Lo mismo, insultos, injurias. Pero esa es la evidencia, mis hermanos, de que vamos camino a ¿qué? A la gloria. A la gloria. Pasemos al punto 2. La extensión del mandato. Sufrir bajo la voluntad de Dios. Dice 1 Pedro 2:19. Porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Ahora miren, aquí Pedro está haciendo un cambio de una aplicación particular de esclavos domésticos que sufren por ambos déspotas, a un sufrimiento general por hacer la voluntad de Dios. Notemos ese cambio, bien importante. O sea, ya dejó atrás algo y nos está ahora diciendo, ustedes van a sufrir por hacer la voluntad de Dios. Es lo que está haciendo ese cambio. O sea, Pedro ya no se dirige únicamente a los esclavos, sino ¿quiénes? A todos los lectores de su epístola, sin importar su condición. Y por tanto se refiere a ¿quiénes? A todos nosotros. ¿Sí, mis hermanos? A todos nosotros. Ahora, vean, en este versículo, en el versículo 19, nota algo. O sea, Pedro no está enfatizando la virtud de hacer el bien. Lo que está enfatizando Pedro es la virtud de recibir el mal haciendo el bien. ¿Sí lo ves? Porque esto merece aprobación. Ahí está, vean. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo ¿qué? Injustamente. O sea, recibir el mal, saber recibir el mal haciendo el bien es una virtud. Es una gracia de Dios, como veremos. No respondáis mal, ¿vean? Por mal, etc. Pero es una gracia de Dios poder recibir el mal haciendo ¿qué? El bien. O sea, lo que nos dice el apóstol Pedro es que debes de preferir sufrir por una injusticia antes de pecar contra Dios. Y Pedro dice algo más sobre el sufrimiento injusto. Dice, a causa de la conciencia delante de Dios. ¿Sí lo ves? El texto, a causa de la conciencia delante de Dios. Esto nos dice que cuando el cristiano está soportando un sufrimiento que es injusto, tiene que tener en mente que no se está cumpliendo otra cosa sino la voluntad de Dios para tu vida. Es lo que nos dice aquí, a causa de la conciencia delante de Dios. ¿Sí? O sea, no está pasando nada de lo cual Dios no esté en perfecto control en tu vida. Y dice Pedro, esto merece aprobación. Aquí esto es interesante, porque aquí la palabra usada para aprobación es caris. Quiere decir gracia. ¿Qué es gracia? Que Dios nos da gratuitamente cosas que yo no merezco. Eso es gracia. Una traducción de 1 de Pedro 2:19 más acertada es la que nos da la Biblia de las Américas. Te la voy a leer. Dice, porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. ¿Sí? Porque esto haya gracia. Vamos a explicarte qué significa esto. Mira, cuando un cristiano, cuando un creyente soporta un sufrimiento que es injusto, cuando soporta penalidades por hacer lo bueno, o sea, el cristiano está haciendo lo bueno y está sufriendo penalidades. O sea, él cuando soporta maltratos por obedecer a Dios, por caminar que en santidad, tiene que tener en mente dos cosas. Que Dios está en perfecto control de toda la situación. Amén. O sea, no se le ha escapado a Dios eso. Nada se le escapa. Nada. Pero cuando dice el texto que acabamos de leer, esto haya gracia, quiere decir que Dios te va a dar de toda la fuerza que tú necesitas para soportar ese dolor. Sí, o sea, Dios te va a extender de toda su gracia y de su misericordia en todo el tiempo que dure esa prueba. Es lo que quiere decir. ¿Sí me sigue, mi hermano? Entonces, de nuevo, cuando Pedro dice por causa de la conciencia ante Dios, o sea, lo que quiere Pedro es que estemos plenamente conscientes de que el cristiano es hijo de un Dios que es bueno, que es justo, que es soberano, que lo amó al punto de que estuvo dispuesto a entregar a su hijo por él y que en el momento de la prueba le está dando de toda su gracia para que la pueda soportar. Ten eso en mente cuando estés en medio de un sufrimiento. Descansa
en eso. ¿Sí? O sea, en otras palabras, el cristiano tiene la capacidad de soportar el dolor de un sufrimiento que es injusto porque tiene lo voy a decir así, una profunda visión de las realidades de esta vida. Él sabe cómo funcionan las cosas en esta vida. Él sabe que va a sufrir injustamente por hacer lo bueno porque vive en un mundo que es malo. Eso es lo lógico. Es lo que nos dice Pedro. ¿Qué esperas? Y él nos lo va a decir más adelante, allí en 1 de Pedro 4, del 12 al 13. Nos va a decir y nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Sí ves qué nos está diciendo? Si estás viviendo en santidad en un mundo caído, ¿qué se espera? Que sufras. Que sufras. Por eso dicen que no te extrañe cuando llegue esa prueba, porque por ser obediente a Dios, como si algo extraño te estuviera aconteciendo. ¿Y qué nos dice el 13? Sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Gózate porque estás siguiendo los mismos pasos de tu Redentor. Es lo que te está diciendo aquí. El Hijo se encarnó siendo santo, santo, santo. El Hijo sufrió. O sea, este mundo malo no lo estaba esperando con los brazos abiertos. Fue crucificado a mano de ¿qué? De pecadores. Ve, se encarna, nace, vive santamente, sufriendo, muere. ¿Y dónde está nuestro Señor Jesucristo? En la gloria. Entonces, cuando nos dice aquí: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, alégrate mucho, es lo que dice la palabra, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Gózate porque te va a pasar lo mismo que a tu Señor. Naciste de nuevo, amén. O sea, fuiste de donde, sacado de un mundo de tinieblas, trasladado a dónde, al reino de su luz. Naciste de nuevo. Ahora puedes caminar en santidad. Y porque caminas en santidad, ¿qué va a pasar? Vas a sufrir injusticias y las vas a soportar por todo lo que vimos. Pero al final, ¿qué te espera? La gloria. ¿Sí ves? Digo, gracias a Dios. Entonces vamos a perseverar, mis hermanos, en medio del sufrimiento, cuando tengamos una visión correcta de lo que pasa en esta vida. ¿Sí? Qué importante entender eso. O sea, Dios está en perfecto control de todas las cosas. Y más aún, vimos estos textos, solo quiero que lo leamos. 1 de Pedro 1, del 5 al 7. Ahí estás, ¿verdad? 1 de Pedro 1, del 5 al 7. Aquí Pedro en el texto 4 nos dijo que nos espera una herencia en los cielos que es incorruptible. O sea, que es ciertísimo que vamos a llegar a la gloria. ¿Sí? O sea, es lo que nos dijo aquí Pedro en 1 Pedro 1, 4. Te espera una herencia. Y alguien podría pensar, bueno, sí, la herencia está segura, pero ¿qué pasa si en el camino me pierdo? ¿Sí, mi hermano? Ese contexto de aquí. ¿Y qué dice? 1 Pedro 1, 5. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. O sea, te está diciendo, no hay manera de que te quedes en el camino. Dios mismo está guardando tu fe. Dios mismo te está dando de su gracia en medio del sufrimiento. ¿Para qué? Para que puedas soportar. Para que puedas perseverar en medio de todo tipo de sufrimiento. ¿Por qué? Porque estás en las manos de Él, de Dios. Es lo que dice aquí. Y dice, lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, me encanta esta palabra, porque un poco de tiempo en esta vida puede durar toda la vida. Pero comparado con la eternidad, mi hermano, dice, aunque si es necesario, tengas que ser afligidos en diversas pruebas. Pero aquí nos va a decir algo más, que las pruebas mismas Dios las usa ¿para qué? Para afirmar nuestra fe. O sea, todo está en el control de Dios. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pero ve, sea hallada. No te vas a perder en el camino. No te vas a perder en el camino. Amén. Entonces, los sufrimientos por tu fe afirman tu fe.
Y no quiero que perdamos esto. O sea, no quiero que perdamos de ver la sabiduría de Dios. Cuando estás sufriendo por tu fe, el mismo sufrimiento, Dios lo está usando ¿para qué? Para afirmar tu fe. Quisiera poder como meterme en sus cabecitas y no puedo. Pero hay un mejor maestro, el Espíritu Santo, que muere en todos ustedes. Pero quiero que vean la sabiduría de Dios, mi hermano. Ahora, yo te pregunto lo siguiente. Cuando tienes aquí, estás con un hermano que está sufriendo por hacer lo bueno, ¿sí? O sea, está un hermano sufriendo por hacer lo bueno. Tu oración es esta: Señor, quítale el sufrimiento. ¿Esa es tu oración? Digo, puede ser que sí. Pero si oras así, quizás estés orando en contra de la voluntad de Dios. ¿Ya lo ves? O sea, si alguien está enfermo, yo no puedo, en verdad, yo no puedo orar, quítale la enfermedad. No puedo orar así. No puedo orar así. Un ejemplo de nuestra hermana Mireya. No puedo orar así. Porque es una prueba que Dios tiene para ella, y por medio de esa prueba está perfeccionando su fe. ¿Sí me explicó, hermanos? O sea, no es que sea desconsiderado. No. O sea, oro, Señor, si es tu voluntad, quítala. Pero yo sé por qué la tienes en esa prueba tan dura. Porque la amas, Señor. Porque la amas. Y estás afirmando su fe por medio de eso. Pero, Señor, alíviale el dolor. Dale fuerzas, dale tu gracia. Apoyado en que en lo que Dios mismo nos dice en su palabra, lo que estamos aprendiendo. ¿Sí lo ves? Por eso esas cosas de, Señor, te reclamo que dé sanidad. Ay, no es así la vida cristiana. No es así. No es así. Cuando un hermano esté sufriendo y tú ves que es una vida santa, una vida que ama al Señor, o sea, ora primeramente dando gracias por tu hermano, porque Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo para ser salvo, y porque está perseverando en santidad. Dale gracias a Dios porque Él está en perfecto control de cualquier cosa que le esté pasando a tu hermano o a ti mismo, Ora porque el propósito de Dios se cumpla en tu hermano o en tu vida. Porque su fe sea fortalecida. Porque ame más a su Redentor. Porque confíe que Dios está en control perfecto de la situación. Nada se le ha escapado a Él. Y también debemos estar dispuestos a suplir esas necesidades. Por ejemplo, a lo mejor un hermano, por ser obediente, perdió el trabajo. Digo, si yo estoy trabajando y me dicen ponte la gorra con la bandera gay, yo no me la voy a poner. Pues te despido. ¿Dónde te firmo? Y si estoy sin trabajo, nos damos cuenta nosotros, ¿y qué? Mostrémosle amor, ¿qué? Fraternal. Oremos conforme a la voluntad de Dios, mis hermanos. Ese es el mensaje. Pero también Pedro nos dice que sufrir justamente por obrar mal no tiene mérito. Primera de Pedro 2:20, la primera parte, dice: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? ¿Ves? Digo, este texto creo que es muy claro. O sea, aquí está describiendo la situación de un esclavo cuando el amo lo castiga, puede ser a golpes de puño, porque el amo o le ha robado o ha hecho o le ha desobedecido en algo legítimo. Mira, si haces algo, si pecas y tienes consecuencias, ahí no hay gloria. O sea, estás recibiendo algo que es justo. ¿Sí, mis hermanos? O sea, si a mí me despiden de mi trabajo por llegar tarde o por abusar la confianza o por lo que sea, y yo se los platico, no me van a aplaudir, ¿verdad? ¿Qué me van a decir? Pues hermano, pues arrepiéntete, ¿verdad? Arrepiéntete, o sea, estás recibiendo lo que mereces. Es lo que dice aquí Pedro, está muy claro. Pero pasemos al punto 3. El punto 3, que es la segunda parte del versículo 20, dice, vean, o sea, titulé este encabezado: obtendremos la verdadera gracia al final de todos nuestros sufrimientos. Leamos de nuevo la segunda parte de 1 de Pedro 2:20. Vean, mas si haciendo lo bueno sufrís, o sea, está haciendo un contraste, ¿sí ves? Si haces lo malo y sufres, pues ahí no hay mérito. Pero vean, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios.
Cuando leímos esta palabra aprobación en el versículo 19 que acabamos de leer, ¿qué quiere decir? Gracia, ¿verdad? Caris. Aquí es la misma palabra. O sea, cuando nos dice, cuando está usando aquí Pedro, mas haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Así lo leemos de una mejor manera. Y de nuevo en la versión de las Américas dice, pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Así es una mejor lectura. Lo repito, pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Y en este caso no se refiere a la gracia que Dios da para perseverarnos en medio del sufrimiento, como lo vimos en el texto 19. Vean, aquí se refiere a la gracia que recibiremos al final de nuestro peregrinar por este mundo caído. A eso se está refiriendo. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí Pedro está citando las palabras de Jesús, que él dijo ya en Lucas 6, 32, 35. Vamos ahí, mis hermanos, por favor. Estamos viendo que cuando dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:20, la segunda parte, cuando dice, pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios, se refiere a una gracia que recibiremos cuando, al final de todos nuestros sufrimientos. ¿Por qué lo sabemos? Porque aquí el apóstol Pedro está citando las palabras de su Señor, del Señor Jesucristo, de Lucas 6, 32 al 35. Lo voy a leer, dice, porque si amáis a los que aman, ¿qué mérito tenéis? ¿Ven? La misma idea que está usando aquí, la misma idea dice, porque también los pecadores aman a los que aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y aquí dice, y si prestáis, y se refiere aquí a dinero, dice, si prestáis dinero a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Pero ¿qué nos dice? Amad pues a vuestros enemigos. Aquí, ¿quiénes son nuestros enemigos en el contexto que estamos estudiando? Aquellos que nos injurian y que nos maltratan. ¿Por qué? ¿Por causa de qué? De nuestra fe. Ámalos, ora por ellos, hónralos si son autoridades, es lo que está diciendo. Ahora pues amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y ve, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Cuando aquí dice el galardón grande, se refiere a una recompensa que van a recibir los hijos del Altísimo y solamente los hijos del Altísimo. O sea, si perseveraremos hasta el final, esta gran gracia, cuando dice al final de 1 Pedro 2:20, cuando dice esto haya gracia con Dios, lo que nos está diciendo es lo siguiente: si perseveras hasta el final, te espera un galardón grande, un galardón que solo van a recibir como herencia los hijos del Altísimo. O sea, se refiere a esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que leímos en 1 de Pedro 1:4. A eso se refiere. A eso se refiere. ¿Cuál es esa herencia? Como vimos en el mensaje 6 de esta serie, ¿cuál es esa herencia? Un cuerpo glorificado, ¿para qué? Para poder vivir en una tierra glorificada, ¿pero para qué? Para poder vivir para siempre con mi Rey glorificado. ¿Sí? Entonces ve lo que nos dice Pedro, o sea, nos dice, en medio del sufrimiento Dios te da su gracia. Y vas a sufrir una, otra, pero al final de todos los sufrimientos hallarás la verdadera gracia. Vivir para siempre con tu bendito Redentor. Pedro, vez tras vez, nos recuerda que somos extranjeros y peregrinos. Vez tras vez nos está poniendo nuestra mente en lo que es ciertísimo para nosotros, ¿sí? La gloria eterna que nos espera. Vez tras vez, es lo que está haciendo aquí. Ahora, vemos aquí, mi hermano, una relación estrecha entre el sufrimiento y la gracia. ¿Lo estás viendo? O sea, sufres, hay gracia. Al final de todos los sufrimientos, verdadera gracia. Es que aquí hay algo más, mi hermano. Y no quise dejar de mencionarlo. Hay aquí algo más. El sufrimiento por Cristo, el sufrimiento en sí mismo es gracia. Sí, el sufrimiento por Cristo es verdadera gracia. Ve a Filipenses 1:29, por favor.
Filipenses 1:29. Mira, dice, porque a vosotros es concedido. Concedido. Esa palabra concedido viene de la raíz de la palabra caris, que ¿qué significa? Gracia. Carisomai. Es a vosotros es dado por gracia a causa de Cristo. Ve, no solo que creáis en Él. Aquí vemos algo de paso. Vemos que la fe es por gracia. Es un regalo de Dios, amén. Pero ¿qué dice? No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. O sea, gracias a Dios. O sea, el sufrimiento en sí mismo es una gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios usa el sufrimiento para perseverar y afirmar mi fe. Ve la sabiduría de Dios, hermano. Yo solo pensaba en eso. Decía, ay, mi Dios es tan sabio. O sea, el sufrimiento por causa de Cristo es por gracia de Dios. Ve, cuando sufro por Cristo es porque estoy haciendo lo bueno, ¿verdad? Y cuando sufro por Cristo, ¿qué vienen? Maltratos y sufrimiento. Y ese mismo sufrimiento es por gracia. ¿Por qué? Porque ese sufrimiento, ¿para qué lo usa Dios? Para afirmar mi fe. ¿Sí lo ves cómo trabaja Dios en nuestras vidas? Ahora yo te pregunto, con esto en mente, y para que nos quede claro. O sea, mira, para que te quede claro que el sufrimiento por Cristo es una gracia de Dios. Amén. ¿En qué circunstancias Dios va a madurar tu fe? ¿En cuáles circunstancias? ¿Estando allá en la playa tomando una limonada? ¿O estando predicando a tu Señor Jesucristo en la plaza y recibiendo insultos? ¿En cuál circunstancia Dios va a afirmar tu fe? Digo, la respuesta es clara. Ahora, no quiere decir que esté mal tomar vacaciones, no. Pero si estás todo pensando y ahorrando para vacaciones y viendo para hay algo mal en tu vida. Tienes que estar pensando para vivir ¿qué? En el reino. Amén. ¿Sí lo ves? O sea, quiero que veas eso, pues. Sufrir por Cristo es gracia. Es increíble. A ver, ¿cómo Dios te va a afirmar más tu fe? ¿Cómo? Viendo ese maratón de Netflix o estudiando su palabra para que puedas predicarla sin adulterada, y aunque eso te va a traer ataques y cosas, porque pasa. ¿En qué circunstancias Dios persevera más tu fe? Digo, la respuesta es que es clara. Por eso dice 1 Pedro 1:20. Pero si hacéis lo bueno, pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Digo, gracias a Dios, ¿verdad, mis hermanos? Gracias a Dios. Entonces, mis hermanos, si estamos siendo obedientes a Dios en un mundo caído, si tenemos un buen testimonio con los de afuera, ¿qué se espera? Que suframos. Pero Pedro nos dice que sufrir por Cristo es una evidencia de tu fe. Es una evidencia de que vas camino a la gloria. Y en medio del sufrimiento Dios está afirmando que tu misma fe. Gózate, mi hermano. Gózate cuando sufras por Cristo. Lo digo de otra manera. Gózate cuando Dios te conceda sufrir por Cristo. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Gracias a Dios, ¿verdad? Yo quisiera aquí preguntarle, ya para ir cerrando, a alguien que nos visite por primera vez o alguien que no esté seguro de su salvación. Alguien que si le pregunto, si mueres hoy, ¿a dónde irías? O sea, quiero que seas honesto, ahí honesto contigo. No levante la mano, nada de eso. O sea, contigo. Respóndete. Si mueres hoy, ¿a dónde irías? Mira, si no estás plenamente seguro de que si mueres hoy es para encontrarte con tu Señor Jesucristo, entonces quizás es porque no seas salvo. Quizás porque no seas salvo. Ahora, yo no sé si te han dicho que si aceptas a Cristo, todos tus problemas en esta tierra se van a terminar. No sé si te han dicho eso. Mira, ven a Cristo y todos tus problemas en esta tierra se van a terminar. Si te han dicho eso, te han mentido. Te han mentido.
Eso no es lo que enseña la Biblia. ¿Qué estamos aprendiendo, mis hermanos? O sea, ¿quieres escuchar la verdad? Esta es la verdad. Si no estás seguro de que si mueres hoy es para irte con tu Señor Jesucristo, esta es la verdad. Si no estás seguro es que hoy estás muerto en tus delitos y en tus pecados. Esa es la verdad. Es la verdad. Pero sigues estando encadenado a tus pecados. A lo mejor veniste aquí por fuerzas o yo no lo sé, pero gracias a Dios que estás aquí porque estás escuchando la palabra de Dios. ¿Sí? Te tienes que arrepentir de tus pecados. Fornicación, ¿qué? ¿Ver pornografía? ¿Qué has hecho? Ahí escondidas. ¿Qué has hecho? Mentiras, ¿qué has hecho? Tus iras ahí en matrimonios, en casa, cuando nadie los ve, esas iras pecaminosas, ¿qué haces ahí? Todo eso son pecados. Groserías, hablar con groserías no es algo inocente, es un pecado. Hablar con groserías. Hablar con albures no es inocente, es un pecado. Todo eso te condena y vas camino a un tormento eterno. Esa es la verdad. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tienes que reconocer que eres un pecador y que necesitas a un Salvador. Y el Salvador es nuestro Señor Jesucristo. El único que no cometió un solo pecado. El único que te puede dar vida eterna si crees en Él. El único. Si te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo, serás salvo del mayor de los problemas que tienes hoy, y esa es la condenación eterna. Y te voy a decir algo que es locura a los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Si te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo, Dios te va a conceder no solo que creas en Él, sino también que padezcáis por Él. Y eso te va a dar un gozo que hoy no conoces. Y que por gracia del Señor muchos hemos conocido. Cuando sufras por Cristo, mi hermano, esa es la evidencia de que verdaderamente vas camino a la gloria. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Síguenos dando de tu gracia, Señor, conforme a lo que has prometido, en medio de cada prueba que permitas en nuestras vidas, en medio de esos ataques injustos por nuestra fe. Síguenos dando de tu gracia, Señor. Pon en nuestra mente que al final de nuestro desierto por esta vida nos espera un diluvio de gracia. Nos espera nuestro bendito Rey Jesucristo. Que esa sea nuestra mirada, puesta en nuestro galardón, en nuestro Señor Jesucristo. Persevéranos, Señor. Y gracias, Señor, porque muchos de nosotros podemos decir que no solo nos has concedido creer en nuestro Señor Jesucristo, sino también nos has concedido sufrir por nuestro Señor Jesucristo. Nos gozamos. Gracias, Padre. Síguenos ayudando, síguenos perseverando en nuestro camino a la gloria. Te lo pedimos por nuestro bendito Redentor. Amén.